Ciertamente ustedes no morirán. Una sola frase. La primera mentira ya contada en la historia de la humanidad, susurrada por una serpiente en el jardín perfecto de Dios. Y con ella comenzó una jornada que cambiaría para siempre el destino de toda la humanidad. Pero la muerte llegó, inevitable, implacable. Y con ella, uno de los mayores misterios de las Escrituras sagradas permanece hasta hoy. ¿Quién enfrentó primero el destino final de la desobediencia, Adán o Eva? La respuesta escondida en las páginas de la Biblia no es solo sorprendente, revela un plan divino tan profundo que transformará completamente tu comprensión sobre la salvación. ¿Por qué Dios nos reveló precisamente cuando Adán partió de este mundo, pero mantuvo en misterio el momento de la muerte de Eva? ¿Qué nos enseña este silencio? Esta es una historia que comienza en el jardín del Edén, atraviesa toda la Biblia y llega hasta ti, hoy. Una revelación que conecta el primer pecado al mayor sacrificio ya hecho. Prepárate para una jornada a través del tiempo, desde el primer soplo de vida hasta el último suspiro de los padres de la humanidad. Y cuando descubras la verdad, nada será como antes. El principio en el jardín. En el principio, cuando el mundo aún era joven y puro, Dios creó algo extraordinario. No era solo otra de sus creaciones, era el ápice de su obra, hecho a su propia imagen y semejanza. Del polvo de la tierra, con sus propias manos, Él moldeó al primer ser humano, Adán. La Biblia nos revela en Génesis capítulo 2, versículo 7, un momento único. El Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en sus narinas el aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. No era simplemente un acto de creación, era un gesto íntimo, personal. Dios literalmente compartió su propio aliento de vida con su creación más especial. El jardín del Edén era la perfección materializada. Imagina un lugar donde cada detalle fue personalmente planeado por Dios. Génesis nos cuenta que el Señor Dios plantó un jardín en el Edén al oriente, y allí colocó al hombre que había formado. El Señor Dios hizo brotar de la tierra todo tipo de árboles agradables a la vista y buenos para alimento. Pero en medio de toda esa perfección, algo estaba incompleto. Dios miró su creación y declaró: «No es bueno que el hombre esté solo». Fue entonces cuando realizó el primer procedimiento quirúrgico de la historia. Hizo que Adán cayera en un sueño profundo y de su costilla creó a Eva. Este momento llevaba un significado profundo. Eva no vino del polvo como Adán, sino de la propia carne de él, estableciendo una conexión única entre los dos. El primer encuentro entre Adán y Eva nos regala la primera declaración poética de la historia. Al verla, Adán exclama con admiración: «Esta es de hecho hueso de mis huesos y carne de mi carne. Será llamada mujer, porque del hombre fue tomada». La relación entre Adán y Eva era única, sin precedentes ni comparaciones. Vivían en un estado de inocencia completa, sin vergüenza de su desnudez, en perfecta armonía uno con el otro y con Dios. No existían secretos, desconfianzas o miedos. Era la unión perfecta como Dios planeó. Dios los bendijo con una responsabilidad especial. En Génesis capítulo 1, versículo 28, leemos sus palabras: «Sean fecundos y multiplíquense, llenen y sometan la tierra, dominen sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra». Ellos eran los administradores de la creación divina, mordomos de todo lo que Dios había hecho. En el corazón del jardín, dos árboles se destacaban: el árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Dios les dio total libertad para disfrutar de todos los árboles del jardín, excepto uno. Era una prueba simple de confianza y obediencia, un único límite en medio de infinitas bendiciones. La vida en el Edén tenía un ritmo especial. Génesis nos revela que Dios caminaba en el jardín durante la frescura del día, sugiriendo una comunión regular, momentos preciosos de intimidad entre el Creador y sus criaturas. Imagina estas conversaciones, estos encuentros diarios con el propio Dios. Entre sus responsabilidades, Adán recibió la tarea de nombrar a todos los animales. No era un trabajo cualquiera,
Era un ejercicio de su autoridad delegada por Dios, una demostración de sabiduría y comprensión de la creación. Cada nombre dado revelaba algo de la naturaleza única de cada criatura. El trabajo existía, pero era diferente de lo que conocemos hoy. Adán y Eva cuidaban del jardín, lo cultivaban, pero era una actividad placentera, satisfactoria, sin las dificultades y frustraciones que vendrían después. Cada día traía nuevos descubrimientos, nuevas maravillas para explorar en el paraíso que Dios había creado especialmente para ellos. Pero esta perfección estaba a punto de enfrentar su mayor prueba. Una elección aparentemente simple cambiaría para siempre el curso de la historia humana, trayendo consecuencias que ninguno de los dos podría imaginar: la tentación y la caída. En un día que parecía común en el jardín del Edén, algo extraordinario y terrible sucedió. La Biblia nos presenta en Génesis capítulo 3 un nuevo personaje. La serpiente era más astuta que cualquier otro animal del campo que el Señor Dios había hecho. Esta no era una serpiente común. Como el Apocalipsis revelará más tarde, era el propio Satanás disfrazado. Con brillante malicia, el enemigo eligió cuidadosamente su objetivo. No se dirigió a Adán, que había recibido directamente de Dios el mandamiento sobre el árbol. En cambio, se acercó a Eva cuando ella estaba sola, comenzando con una pregunta aparentemente inocente. Así dijo Dios: ¿no coman de ningún fruto de los árboles del jardín? Observa la astucia de la manipulación. La serpiente distorsionó sutilmente el mandamiento de Dios, haciéndolo parecer más restrictivo de lo que realmente era. Eva conocía bien la orden divina y corrigió el error. Podemos comer del fruto de los árboles del jardín, pero Dios dijo: no coman del fruto del árbol que está en medio del jardín, ni lo toquen, de lo contrario morirán. La respuesta de la serpiente fue un ataque directo a la veracidad de Dios. Ciertamente no morirán. Dios sabe que el día que coman de ese fruto, sus ojos se abrirán y serán como Dios, conocedores del bien y del mal. Era la primera mentira de la historia, una negación directa de la palabra del Creador. La Biblia nos muestra cómo la tentación se desarrolló en 3 etapas. Eva vio que el árbol era agradable a la vista, el deseo físico; era atractivo a la vista, el deseo visual; y era deseable para obtener discernimiento, el deseo intelectual y espiritual. Estas 3 puertas a la tentación establecerían un patrón que persiste hasta hoy. Entonces llegó el momento fatídico. Tomó del fruto y lo comió. Luego dio a su marido, que estaba con ella, y él también comió. El texto sugiere algo perturbador. Adán estaba presente durante al menos parte de este encuentro. Su silencio y pasividad son notables. No intervino, no protestó. Simplemente aceptó el fruto cuando se lo ofrecieron. Las consecuencias fueron instantáneas. Los ojos de ambos se abrieron y se dieron cuenta de que estaban desnudos. La inocencia que los había protegido hasta entonces desapareció en un instante. Por primera vez en la historia de la humanidad, la vergüenza, el miedo y la culpa entraron en el corazón humano. El sonido de los pasos de Dios en el jardín, que antes traía alegría, ahora los llenó de terror. Su primera reacción: esconderse. La relación perfecta estaba rota. El miedo sustituyó la confianza. La vergüenza tomó el lugar de la inocencia, y la culpa eclipsó la paz. Dios naturalmente sabía todo, pero aún así preguntó: ¿dónde estás? No era una pregunta de ubicación, sino una invitación al arrepentimiento, una oportunidad para confesar su pecado. La respuesta de Adán reveló cuánto sus corazones ya habían cambiado. Escuché tus pasos en el jardín y tuve miedo porque estaba desnudo. Por eso me escondí. El primer hombre, que antes caminaba y conversaba libremente con Dios, ahora se escondía entre los árboles que debía administrar. Cuando fueron confrontados directamente, ninguno de los dos asumió la responsabilidad. Adán culpó tanto a Eva como al propio Dios. La mujer que me diste como compañera, ella me dio del fruto del árbol y yo comí. Eva, por su parte, transfirió la culpa. La serpiente me engañó y yo comí. El paraíso estaba a punto de ser perdido.
Pero antes de que la sentencia fuera pronunciada, Dios haría algo extraordinario. Junto con el juicio, Él ofrecería la primera promesa de redención de la historia: los castigos divinos. Llegó el momento del juicio. En su perfecta justicia, Dios necesitaba lidiar con la desobediencia de sus criaturas. Lo que sucedió después revela no solo castigo, sino también una promesa sorprendente de esperanza y misericordia. Dios comenzó con la serpiente, pronunciando una maldición que iba mucho más allá del animal físico. Por haber hecho esto, estás maldita entre todos los rebaños domésticos y entre todos los animales salvajes. Sobre tu vientre te arrastrarás y comerás polvo todos los días de tu vida. Pero en medio de la maldición de la serpiente, Dios pronunció la primera profecía de esperanza de la historia, lo que los teólogos llaman protoevangelio. Pondré enemistad entre tú y la mujer, entre tu descendencia y la de ella. Ella te herirá la cabeza, y tú le herirás el talón. En medio de la oscuridad del juicio, brilló la primera luz de esperanza, la promesa de un futuro libertador. Para Eva, la sentencia vino en dos partes, afectando sus principales áreas de bendición. Multiplicaré grandemente tu dolor en el parto. Con dolor darás a luz hijos. Tu deseo será para tu marido, y él te dominará. La maternidad, que debería ser solo alegría, ahora traería dolor. La relación conyugal, antes marcada por la armonía perfecta, conocería tensión y conflicto. El castigo de Adán afectó directamente su conexión con la tierra de la cual fue formado. Maldita es la tierra por tu causa. Con dolor te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te dará espinas y hierbas, y tendrás que alimentarte de las plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás tu pan, hasta que vuelvas a la tierra, ya que de ella fuiste tomado. Esta maldición afectó toda la creación. El trabajo, antes fuente de alegría y realización, se volvió arduo y frustrante. La propia tierra, que antes cooperaba fácilmente con el hombre, ahora resistiría sus esfuerzos. Para ambos, la sentencia final fue la muerte. Eres polvo, y al polvo volverás. Lo que antes era solo una advertencia lejana, ahora se convertía en una realidad inevitable. La mortalidad entró en el mundo como consecuencia directa de la desobediencia. Sin embargo, incluso en medio del juicio, Dios mostró su gracia. El Señor Dios hizo ropas de piel para Adán y su mujer y los vistió. Este acto llevaba un significado profundo. Fue el primer derramamiento de sangre en la historia, el primer sacrificio para cubrir el pecado humano, estableciendo un patrón que señalaría hacia el sacrificio definitivo de Cristo. La expulsión del Edén no fue solo castigo, sino también protección. El hombre ya no debe extender la mano y tomar también del fruto del árbol de la vida, y comerlo, y vivir para siempre. En su misericordia, Dios impidió que vivieran eternamente en un estado de pecado y separación. Dios colocó querubines y una espada llameante al oriente del jardín, guardando el camino al árbol de la vida. Esta barrera física simbolizaba una separación mucho mayor, la ruptura de la relación perfecta entre Dios y la humanidad. Ahora, Adán y Eva enfrentarían un mundo muy diferente al que habían conocido. Un mundo donde cada día traería nuevos desafíos, donde el sudor, el dolor y la muerte serían compañeros constantes. Pero también un mundo donde la promesa de redención, aunque distante, brillaría como una estrella de esperanza. Vida después del Edén. La vida fuera del paraíso era drásticamente diferente. El texto bíblico nos muestra la primera visión de esta nueva realidad cuando Adán conoció a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín. En palabras de Eva, adquirí un hombre con la ayuda del Señor. Podemos sentir tanto la alegría del nacimiento como el cumplimiento de la promesa de Dios sobre el dolor del parto. En medio de las dificultades, la vida continuaba. Luego nació Abel, y los hermanos siguieron caminos diferentes. Abel se convirtió en pastor de ovejas, y Caín en agricultor. Esta primera división del trabajo mostraba cómo la humanidad comenzaba a adaptarse a la nueva realidad de tener que laborar arduamente para sobrevivir.
Incluso con todos los cambios, la relación con Dios no estaba completamente perdida. Las ofrendas que Caín y Abel llevaron al Señor muestran que Adán y Eva habían enseñado a sus hijos sobre la importancia de adorar a Dios. La fe, aunque ahora vivida de manera diferente, continuaba presente. Entonces llegó la primera gran tragedia después de la caída: la muerte de Abel a manos de Caín. Para Adán y Eva fue un momento devastador. Ya no era la muerte de un animal para sacrificio, sino la de su propio hijo. El peso de la maldición del pecado se volvió dolorosamente real en sus vidas. Pero incluso en medio de la tragedia, la esperanza no murió. Con el nacimiento de Set, Eva declaró: «Dios me ha concedido otro hijo en lugar de Abel». Sus palabras revelan una fe inquebrantable en la providencia divina, incluso después de perder a dos hijos, uno por la muerte, otro por el exilio. La vida se desarrollaba de maneras que nunca podrían haber imaginado en el Edén. Durante sus 930 años de vida, Adán fue testigo del desarrollo de la primera civilización a través de sus descendientes. Génesis nos cuenta sobre Jabal, que inició la vida en tiendas y la cría de ganado; Jubal, que se convirtió en el primer músico; y Tubal-Caim, el primero en trabajar con bronce e hierro. Esta evolución de la civilización trajo tanto progreso como problemas. La violencia aumentaba, como vemos en la historia de Lamec, que se jactaba de su venganza multiplicada. El pecado se extendía y se multiplicaba entre los descendientes de Adán y Eva. Imagina el peso en sus corazones al ver el mundo cambiar tan drásticamente. Ellos, que conocieron la perfección del Edén, ahora observaban a la humanidad alejándose cada vez más de Dios. El contraste entre lo que había sido y lo que se había convertido debe haber sido una fuente constante de reflexión y quizás arrepentimiento. Sin embargo, no todo estaba perdido. El texto bíblico nos da señales de esperanza cuando menciona que en esa época se comenzó a invocar el nombre del Señor. Incluso en medio de la creciente maldad, había aquellos que buscaban mantener una relación con el Creador. La extraordinaria longevidad de aquella época permitía que varias generaciones convivieran simultáneamente. Adán y Eva podían compartir su historia directamente con sus descendientes: el relato de la creación, la vida en el Edén, la caída y, más importante, la promesa de redención que Dios había hecho. El peso de la mortalidad. La realidad de la muerte, antes solo una amenaza lejana, se convirtió en una sombra constante en la vida de Adán y Eva. Las palabras de Dios resonaban en sus mentes: «Del polvo tú eres, y al polvo volverás». Esta conciencia de la mortalidad cambió fundamentalmente su perspectiva sobre cada momento de la vida. Su primera experiencia con la muerte vino a través del sacrificio de animales para sus vestiduras. Para aquellos que antes convivían pacíficamente con todas las criaturas en el Edén, ver la vida abandonar a un animal debió haber sido profundamente angustiante. Cada sacrificio era un recordatorio del costo del pecado, pero nada podría haberlos preparado para la muerte de Abel. No era solo la primera muerte humana, era la muerte violenta de un hijo a manos de otro. El peso de esta pérdida debió haber sido abrumador, añadiendo una nueva dimensión a la realidad de la mortalidad que ahora enfrentaban. La extraordinaria longevidad de aquella época, Adán viviendo 930 años, hacía que la realidad de la muerte fuera aún más compleja. Vivir tanto tiempo significaba ver generaciones de descendientes nacer, vivir y morir. Cada muerte era un recordatorio doloroso del paraíso perdido y de la maldición del pecado. La conciencia de la mortalidad afectó profundamente la forma en que vivían. El conocimiento de que la muerte era inevitable daba nueva urgencia a sus acciones. La necesidad de transmitir el conocimiento de Dios, de establecer tradiciones, de enseñar valores a las próximas generaciones. El tiempo, antes infinito, ahora tenía un fin definido. Cada día que pasaba los alejaba más del Edén y más cerca de su destino final. El contraste entre la inmortalidad que habían conocido y su actual condición mortal debió haber sido una fuente constante de reflexión. Llevaban la memoria única de haber experimentado tanto la vida eterna
como la mortalidad. El envejecimiento era una experiencia totalmente nueva para ellos. Las primeras dolencias, las primeras limitaciones físicas, el primer cabello blanco, cada señal del paso del tiempo era un recordatorio de la maldición, como escribiría más tarde el salmista. Los días de nuestra vida son contados, y el mejor de ellos es trabajo y fatiga. Ver a sus descendientes seguir el mismo camino de deterioración y muerte debió haber sido particularmente doloroso. Llevaban el peso de saber que fueron los responsables de traer esta maldición sobre toda la humanidad. Como Pablo escribiría siglos después, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado la muerte. Pero incluso en esta nueva realidad de mortalidad había señales de la gracia de Dios. La muerte no llegó instantáneamente como había sido advertido. En cambio, se convirtió en un proceso gradual, dando tiempo para el arrepentimiento y la reconciliación. Era como si Dios, en su misericordia, estuviera dando a la humanidad una oportunidad para prepararse para el inevitable encuentro con la muerte. Y había algo más, la promesa del descendiente, que aplastaría la cabeza de la serpiente, permanecía viva. Cada nuevo nacimiento traía la posibilidad de ser este el libertador prometido. La muerte no sería la palabra final en la historia. La promesa de la redención, incluso enfrentando las duras consecuencias de su pecado, incluida la certeza de la muerte, tenían la garantía divina de que un día vendría un descendiente que traería victoria sobre la serpiente. Cada nacimiento llevaba esta expectativa. Cuando Eva dio a luz a Caín, su exclamación, «Adquirí un hombre con la ayuda del Señor», sugería esta esperanza. El nacimiento de Set, después de la tragedia de Abel, renovó esta posibilidad. El sistema de sacrificios, iniciado cuando Dios cubrió su desnudez con pieles de animales, estableció un patrón profético. Cada sacrificio apuntaba a un sacrificio mayor que vendría, el del libertador prometido. La muerte de inocentes animales era tanto un recordatorio del costo del pecado como una señal de la promesa de redención. La línea genealógica que comenzó con Adán, pasando por Set y continuando hasta Noé, revela cómo Dios preservó fielmente la línea a través de la cual vendría el Redentor prometido. Incluso en medio de la creciente maldad del mundo, esta línea de la promesa permaneció intacta. El propio acto de Dios de hacer vestiduras de piel para cubrir a Adán y Eva mostraba que su plan de redención ya estaba en acción. El primer derramamiento de sangre en la historia no fue solo para cubrir su vergüenza física, sino que apuntaba a una cobertura mayor que vendría, la del pecado, a través del sacrificio definitivo. La expulsión del Edén, aunque dolorosa, también llevaba un elemento de misericordia divina. Al impedirles comer del árbol de la vida en ese estado caído, Dios los protegió de una eternidad separados de Él. La muerte física, paradójicamente, se convertía en un camino hacia la vida eterna restaurada. Cada aspecto del castigo divino contenía, escondida, una semilla de esperanza. El dolor del parto sería seguido por la alegría de una nueva vida. El trabajo arduo, aunque difícil, los protegería de la ociosidad y del pecado mayor. Incluso la muerte, la última enemiga, sería un día derrotada por el descendiente prometido. Esta promesa de redención moldeó toda la historia subsecuente. La humanidad ahora vivía entre dos realidades, la memoria del paraíso perdido y la esperanza del paraíso restaurado. Cada generación transmitía no solo la historia de la caída, sino también la promesa de la restauración venidera. Tradiciones antiguas y evidencias históricas. Las tradiciones sobre los últimos días de Adán y Eva son ricas y variadas. Textos judíos antiguos, como el libro de los Jubileos, nos traen una perspectiva fascinante. Según ellos, Eva habría muerto 6 días antes que Adán. La muerte cercana de ambos sugiere una conexión final tan profunda como su inicio juntos en el Edén. Literatura apócrifa como La vida de Adán y Eva añade detalles conmovedores sobre sus momentos finales. De acuerdo con este texto, Eva reunió a todos sus hijos antes de morir para compartir la historia completa del Edén. Quería asegurar que las futuras generaciones
nunca olvidaran tanto la gloria del paraíso como el costo de la desobediencia. Los primeros escritos cristianos traen una conexión sorprendente. Muchos padres de la Iglesia creían que Adán fue sepultado en el Gólgota, exactamente donde Jesús sería crucificado siglos después. Esta tradición lleva un simbolismo poderoso: el último Adán, Cristo, muriendo en el mismo lugar donde el primer Adán fue enterrado. Textos islámicos también han preservado tradiciones sobre nuestros primeros padres. Hablan del profundo arrepentimiento de ambos después de la caída y de su reencuentro en el monte Arafat, después de haber sido separados al dejar el paraíso. Excavaciones arqueológicas en la región de Mesopotamia han revelado diversas historias antiguas sobre la creación y la caída que comparten elementos con el relato bíblico. La epopeya de Gilgamesh, por ejemplo, contiene narrativas sobre la pérdida de la inmortalidad que resuenan con aspectos de la historia de Adán y Eva. Entonces, ¿quién realmente murió primero? La Biblia nos da una información precisa sobre Adán. Vivió 930 años. En cuanto a Eva, mantiene un significativo silencio. Este silencio no parece accidental, sino que lleva profundos significados teológicos. Algunas tradiciones judías antiguas sugieren que Eva murió 6 días antes que Adán. Otras presentan variaciones de esta historia. Pero quizás la cuestión más importante no sea quién murió primero, sino el significado de sus muertes en el plan divino de redención. La muerte de ambos marcó el cumplimiento de la advertencia divina: en el día que coman de él, ciertamente morirán. Aunque la muerte física no fue inmediata, la muerte espiritual ocurrió en el momento de la desobediencia. Lo que podemos aprender con certeza es que sus muertes establecieron un patrón para toda la humanidad. Como Pablo escribió: así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. La historia de Adán y Eva no termina con sus muertes, continúa a través de la promesa cumplida en Cristo. Pero ¿por qué Dios nos reveló precisamente cuándo Adán murió, pero mantuvo en misterio el momento de la partida de Eva? Tal vez porque el enfoque no debería estar en su muerte, sino en la promesa que vino a través de ella, el descendiente que aplastaría la cabeza de la serpiente. Eva, la madre de todos los vivientes, se convertiría en el canal a través del cual vendría la vida eterna en Cristo. Sus vidas y muertes nos enseñan lecciones profundas que aún resuenan hoy. La caída nos muestra el alto costo de la desobediencia, pero la promesa de redención nos revela el amor incansable de Dios. Incluso en medio del juicio, Él ya estaba preparando el camino para nuestra salvación. La historia de Adán y Eva es, al final, nuestra propia historia. Como ellos, todos nosotros enfrentamos elecciones entre confiar en Dios o seguir nuestros propios caminos. Como ellos, todos vivimos con las consecuencias del pecado, pero como ellos, también tenemos acceso a la misma promesa de redención, ahora cumplida en Jesucristo. Si la muerte entró al mundo a través de un hombre y una mujer en el jardín del Edén, la vida eterna vino a través del sacrificio de Cristo en el jardín de Getsemaní. El primer jardín vio la desobediencia traer muerte. El segundo vio la obediencia traer vida. Y así, quizás el misterio de quién murió primero no sea realmente el punto principal. Lo que importa es que a través de sus vidas y muertes, Dios comenzó a desplegar su plan de salvación, un plan que continúa cumpliéndose en nuestras vidas hoy. Esta historia milenaria tiene mucho más que enseñarnos. Si fuiste tocado por estas revelaciones, comparte este video con alguien que necesita escuchar sobre la esperanza que existe, incluso en medio de las consecuencias del pecado. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para no perderte nuestro próximo video sobre los misterios ocultos del Arca de la Alianza. Que Dios bendiga tu vida.